y mujeres, y el tejido adiposo, no nos olvidemos que capta o chupa mucho líquido, ¿no? Entonces, por eso también a veces cuando una persona obesa empieza a bajar inicialmente peso al inicio, lo que va perdiendo son los líquidos que hay absorbidos en todo el tejido graso, ¿no? Y también a veces el líquido se va al tercer espacio, lo podemos ver en los pacientes con insuficiencias cardíacas congestivas, en pacientes hepatópatas, que los pacientes hepatópatas hacen ascitis a repetición y los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva hacen edema en miembros inferiores, hacen una fase que se llama anasarca, todo porque el líquido está yendo a un tercer espacio o al espacio que no corresponde. Bueno, ¿y cuál es el espacio que no corresponde? El espacio que no nos va a corresponder va a ser el espacio extracelular, ¿no? Cuando sale del espacio extracelular es donde nosotros vamos a poder tener aumentado todo lo que es el agua y el componente de los líquidos, ¿no? Cuando va a ir a un tercer espacio. Entonces, para eso tenemos que saber que el agua corporal total, más o menos entre un 60-70%, nos va a representar unos 42.000 ml o unos 4.2 litros, ¿ya? Y de esto vamos a tener el líquido extracelular 14.000 ml y en el extracelular unos 28.000 ml, ¿no? Del extracelular, el componente que vamos a tener es el compartimiento intersticial y luego tenemos el espacio en el plasma o el espacio intravascular, ¿no? Entonces, y este espacio intravascular, el espacio líquido extracelular y el líquido intracelular va a estar compuesto por diferentes cationes o amiones, con diferentes cationes o amiones, ¿no? Y va a ser distinto uno del otro, ¿no? En el líquido intracelular va a predominar el potasio, a un valor de 150 mil equivalentes, y el magnesio. Y en el líquido extracelular lo que normalmente predomina es el sodio. Nosotros normalmente lo conocemos como medio interno y es lo que ustedes van a ir trabajando es en el líquido extracelular, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido extracelular es lo que podemos nosotros medir. Lo líquido intracelular es mucho más difícil de medir o cuantificar y no podemos alterarlo directamente con una medicación que nosotros podemos darle endovenosa o vía oral. Bueno, entonces tenemos que saber que el líquido extracelular es conocido como también el medio interno, y de acá van a empezar a hablar medio interno acá con nosotros, van a empezar a hablar medio interno en un fisiopato, han debido hablar algo de medio interno ya en bioquímica, sobre las sustancias buffer, los tampones que ocurren para compensar los procesos de acidosis metabólica, la pérdida de líquido del tercer espacio, ¿no? Entonces, esta parte ustedes la deben dominar mucho mejor en este momento, ¿no? Entonces, esto a diferencia del líquido intracelular contiene grandes cantidades de sodio, cloro y bicarbonato, que nosotros normalmente esto se va a reflejar cuando tenemos un desequilibrio electrolítico. ¿Por qué? Porque actuamos directamente corrigiendo el bicarbonato, corrigiendo el sodio y todos estos elementos que nosotros vamos a ir afectando inicialmente, ¿no? No olvidemos, el sodio debe estar entre 130 a 50 mil equivalentes litros y tenemos las aniones de cloruro y bicarbonato, ¿no? Otra vez a recalcar de lo mismo, tenemos el plasma, que es el líquido extracelular, la célula o un hematíe, que es el líquido intracelular. Entonces, nosotros cuando hacemos una gasometría, vamos a ir viendo todo lo que vamos a ver en el plasma, ¿no? No tanto la parte intracelular, porque no podemos directamente actuar sobre ella, ¿no? Entonces, lo que vamos a modificar más que todo es el líquido extracelular, que es donde tenemos más sodio que potasio. No nos olvidemos de eso, tenemos más sodio que potasio, que normalmente a veces cuando ustedes están empezando se van a ir confundiendo con esto, ¿no? Que piensan, confunden el líquido intracelular o el medio interno con el líquido intracelular. No, medio interno igual al líquido extracelular. De acá en adelante ustedes van a referirse todo, tanto en semiología o en las otras especialidades, con medio interno o líquido extracelular, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular los líquidos? Nosotros tenemos que pensar que hay tantos ingresos como egresos.
¿ya? En la parte de ingresos o pérdidas, también conocido también como pérdidas insensibles, tenemos las pérdidas insensibles porque perdemos líquido por el sudor, más o menos unos 50 ml, en las S unos 250 ml. Entonces, todos estos líquidos y las pérdidas insensibles las vamos a ir sumando, ¿no? Para tener un balance hídrico estricto en cuanto al paciente, al manejo de pacientes mucho más complejos, ¿no? Y en los ingresos es todo lo que nosotros vamos a ir ingiriendo, ya sea por el plan de hidratación, en las comidas, y tenemos una constante de 350 ml, que es el agua metabólica, es el agua metabólica. Perdón, estoy en el auto. Es el agua metabólica, ¿no? Entonces, continuando con todo esto, vamos a ir viendo los valores a continuación de todo lo que es el medio interno, ¿no? Pero no nos olvidemos, pérdida, la orina, que ustedes solo cuantifican, saca calculándolo, las pérdidas sensibles son una constante de 600 ml, el sudor, esto puede variar, pero tiene una constante inicial de 50 ml, las heces 250 ml, ¿no? Y tanto en los ingresos tenemos el agua metabólica, que es el agua que se produce por la desoxidación de productos o la liberación de algunos procesos internos que se va produciendo del resultado de esto. Bueno, acá, agua de alimentos, otro ejemplo, más o menos 1000 ml, el agua de oxidación, que es el agua metabólica, unos 300 ml, y vamos sumando, entonces tenemos la constante, que es agua de oxidación, más los otros intervalos, que es de acuerdo al plan de hidratación o que estemos dándole al paciente, tenemos unos 2500 ml, ¿no? Luego, tenemos acá también, de acuerdo a la respiración, algunos pacientes podemos tener una pérdida de 350 ml, en heces que va a oscilar entre 150 a 250 ml, y los riñones, que ahí es más que todo va el proceso de la sí, va el proceso de la diuresis, y vamos a ir calculando todas estas fórmulas para ir viendo cuánto de ingreso y egreso hemos tenido, y en base a esto ir viendo cómo vamos a reponer esa volemia al paciente. Ya, aparte de todo esto, que nosotros vamos a ir calculándole también los ingresos y egresos, podemos compararlo, anteponerlo también con la presión venosa central. Estamos hablando de un paciente postoperado complejo que va a ir a terapia intensiva, va a salir con un catéter de vía venosa central. Entonces ahí vamos a ver la presión venosa central, eso también va a ser un parámetro de referencia, aparte del parámetro que estamos calculando acá, que sería el balance hídrico, ¿no? Tanto ingresos y egresos. Un ejemplo, nos va a dar un balance positivo si tenemos mucho más líquido, un balance negativo si tenemos mucho más pérdidas, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ir anteponiendo. Si, un ejemplo, si tenemos un balance positivo y nuestra PVC está en 5, o sea, una PVC baja, ¿qué quiere decir? Que el líquido se está yendo al tercer espacio, a espacio donde no nos están aportando nada para el paciente, y ese paciente hay que seguir corrigiéndole volemia, pasándole diurético o meterle plasma o algún tipo de coloide para que el líquido vaya al espacio intravascular y pueda ser aprovechado por el paciente, ¿no? Entonces, ustedes van a ir uniendo y casando conceptos con el tiempo para ahí poder determinar e ir viendo cómo va la evolución de este paciente, ¿no? Ahora, nosotros tenemos varias alteraciones de los líquidos corporales. Los trastornos de volumen, el paciente puede hacer hipovolemia o hipervolemia, ¿no? Hipervolemia o hipovolemia, ¿no? Perdón un momento. Doutor, Sí, ¿cómo estás? ¿qué significa PVC? PVC es la presión venosa central.
PVC, presión venosa central. O sea, si tiene alguna abreviatura, no la saben, pregúntenme, no hay ningún problema. Es lo que estaba diciendo en comparación. Un ejemplo, le puse en comparación a un paciente, le hemos metido mucho líquido, nuestro balance hídrico ha dado positivo, pero nuestra presión venosa central o PVC medido por un catéter está baja. Entonces ese paciente no tiene mucho volumen, es un paciente hipovolémico, pero te está dando un balance hídrico positivo. ¿Por qué? Porque le hemos metido mucho líquido, pues el líquido está yendo al tercer espacio. Entonces ustedes ahí van a jugar con eso, van a ver, vamos a hablar más adelante sobre coloides y albúmina, que eso nos sirve para meter al líquido al espacio intravascular, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Si tienen un paciente hipovolémico, es un paciente a veces igual que está en estado de shock, es un paciente que ya ha sangrado con hemorragia, hace un shock que hipovolémico, un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque está perdiendo todo el líquido, no está yendo al tercer espacio, pero se está saliendo de su cuerpo a través de las heridas que tiene, ¿no? Ahora, pacientes hipervolémicos, ¿cuál es la complicación o cuándo vemos un caso de un paciente a veces hipervolémico? Lo vemos muchas veces en sala. A veces hay pacientes cardíacos que hacen hipotensión por la medicación y el primer paso que normalmente hacen a veces los médicos es aumentarle cargas hídricas. A veces hacemos una carga hídrica demasiado y al paciente le hacemos una hipervolemia. Y ese líquido restante, ese líquido circulante no se puede reabsorber. Entonces estos pacientes a veces hipervolémicos hacen edema agudo pulmonar y se terminan muriendo por un edema agudo pulmonar y no por la patología igual que entraron. Entonces son estas ideas básicas, van a ir como implementándola con otras ideas que van a ir viendo más adelante y así van a ir uniendo con las patologías que vamos viendo, ¿no? Ahora, trastornos de la concentración, allí es cuando vemos los electrolitos, ¿no? Cuando vamos a ir viendo los electrolitos, hay muchos, ¿no? Puede haber hiponatremia, puede haber hipernatremia. ¿Qué quiere decir hipo? Que hay poca cantidad de sodio. Es como que un vaso de agua, de los 150 que tienen que haber, hay 50 pelotitas de sodio. Las demás no están, se han perdido. Entonces, eso es hiponatremia. En la hipernatremia es que hay más del valor normal, más de 145, más de 150 mil equivalentes. Hay en un vasito de agua, hay más de 150 pelotitas de sodio. Entonces, ese es un estado hipernatrémico, ¿no? Y cambios en la composición es lo que estábamos hablando. Trastornos del equilibrio ácido-base, trastornos de potasio, trastornos de magnesio y trastornos de calcio. Bueno, entonces para ver todo esto nosotros tenemos que ir viéndolo tanto con los valores normales en el plasma del sodio, que es 135 a 145, potasio 3.5 a 5, bicarbonato 22 a 28. Ya son los que más vamos a manejar en el transcurso del tiempo. Vamos a manejar sodio, potasio, bicarbonato, cloro también, calcio más que todo en los pacientes cardíacos, entre 8.5 a 10.5, y vemos la composición de un equivalente son 25 miligramos, ¿no? Entonces nos olemos sodio 135 a 145, potasio 3.5 a 5 y bicarbonato de 22 a 28, ¿no? Ahora, todos estos trastornos tienen alteración o se va afectando la parte, ya si hay poco o hay mucho. Si hay mucho potasio, va a haber una hipernatremia. Si hay poco potasio, va a haber una hipocalemia, ¿no? Si hay poco calcio, va a haber una hipocalcemia, ¿no? Entonces, ustedes se van a acordar en la parte de física, en colegio, en el pregrado antes, y en química orgánica era hipopoco, perico o hiper alto, ¿no? Los valores normales o los valores mucho más elevados, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar algo básico en esta parte sobre sodio, potasio, sobre sodio y potasio más que todo, que son los electrolitos que nosotros normalmente, o son los que mayormente o frecuentemente más se alteran, ¿no? Bueno, cuando hablamos hiponatremia, no nos olvidemos que esta hiponatremia es menor a 135 y tenemos hiponatremia leve, moderada y severa. La hiponatremia leve va a ser de 135 a 130, la hiponatremia moderada de 130 a 125 y la severa menor a 125 se considera una hiponatremia severa.
Bueno, la principal causa está asociada con la baja osmolaridad sérica, o sea, es la excesiva secreción de la hormona antidiurética y una hipovolemia o hipervolemia. A veces tenemos hiponatremia con hipovolemia e hipervolemia. Con la que normalmente ustedes se van a topar va a ser con la tipo hipovolemia, ¿no? En la hipervolemia es lo que se llama a veces una hiponatremia dilucional, es cuando sobrehidratamos al paciente, lo encharcamos al paciente, ya sea a veces por una mala praxis, una mala indicación, y ahí nosotros tenemos una hiponatremia dilucional. Esa hiponatremia nosotros la vamos corrigiendo dándole diuréticos al paciente. A veces esta hiponatremia hipervolémica se presenta también en pacientes cardíacos que en su tipo de patología se van sobrecargando de líquido, ¿no? Normalmente el paciente va a estar desorientado, irritable, va a presentar episodios convulsivos, letárgicos y episodios de debilidad. Presenta paradas respiratorias, pero no es muy frecuente en los pacientes con hiponatremia. Lo que vamos a presentar va a ser la desorientación y la letargia, ¿no? Ahora, hay varias causas, ¿no? Estamos hablando de la hipovolemia, de la euvolemia o la hipervolemia, ¿no? Lo que más nosotros vamos a empezar a ver va a ser la hipovolemia y la hipervolemia, ¿no? Tenemos cuando le damos muchos diuréticos al paciente, déficit de aldosterona, difusión tubular renal, los pacientes han vomitado, los pacientes tienen diarrea, los pacientes hablan del tercer espacio. ¿Qué es el tercer espacio? El tercer espacio es cuando el paciente tiene ascitis, el tercer espacio es cuando el paciente tiene edema, el líquido está saliendo del espacio extravascular, el plasma sale del espacio extravascular por una exudación hacia el espacio intersticial, o sea, va saliendo y no se puede contener y el cuerpo no lo puede regular, ¿ya? En la hipervolemia estábamos hablando hace rato en patologías cardíacas, les mencioné entonces una insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes hipertensos crónicos que a veces llegan a presentar insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pacientes con nefrosis, pacientes renales o pacientes en un estado cirrótico, ¿no? En los estados euvolémicos normalmente lo que más tenemos es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo normalmente se van presentando o manifestando. El tratamiento, primero, ¿qué es lo primero? Ya sea si es una hiponatremia leve o una hipernatremia leve, primero controlar la enfermedad de base, ¿no? Si está muy sobrecargado, bajarlo, deshincharlo al paciente. Si está con muy poco volumen, meterle volumen, ¿no? Retirar la medicación tóxica o algunos medicamentos que nos esté produciendo un estatus convulsivo o otra cosa más que nos esté sobreagregando algún síntoma a la patología que estamos pensando y luego mejorar los volúmenes de sodio, ¿no? Ya sea con volumen, como estábamos hablando, subiéndole el líquido, quitándole el líquido, con diuréticos para bajarle los líquidos, la administración de sodio y vamos a ir combinando los esquemas, ¿no? Eh, acá igual habla de la hiponatremia, que es un cuadro similar al anterior. Y ahora, nuevamente, ¿cuál es la fórmula para corregir la hiponatremia? ¿No? Tenemos 0.5 por peso por sodio deseado o menos sodio real, ¿no? Normalmente este intervalo no puede ser mayor de 10 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, un ejemplo, te pone acá 0.5 por el peso, que es una constante de 70, pongámosle por ahora, y 125 menos 118 nos da una total de 245 mil equivalentes que tenemos que corregir, ¿no? Esto acá normalmente no puede, este intervalo de 125 a 128, como le digo, no puede ser mayor de 10. Si es mayor de 10, nosotros solo podemos corregir o podemos poner un intervalo de 10.000 equivalentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ir pasándole en otro tipo de soluciones para poder compensarlo, ¿no? Porque tenemos que ver si la hiponatremia es aguda, es en menor a 48 horas, si la hiponatremia es crónica, se la debe corregir mayor a 48 horas, o si es una hiponatremia asintomática, se tiene que dar una solución hipertónica, ¿no? Inicialmente. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos la fórmula, sodio 0.5 por peso por sodio deseado menos sodio real. Ya esta fórmula no corregir mayor a 10 mil equivalente
en esta fórmula. Ya la próxima clase, yo creo que antes que demos el examen, vamos a hacer unos ejercicios prácticos igual en base a todo lo que estamos llevando y vamos a hablar un poco más de estas fórmulas más adelante con tarea práctica. Hipernatremia. Hipernatremia es el sodio cuando está arriba de 145 miliequivalentes. También está acá, hay leve, moderada y severa, ¿no? 145 a 150 leve, 150 a 155 moderada y mayor a 155 severa, ¿no? Ay, Dios, estoy refrescando acá. Perdón, chicos. Tengo que mover el puto auto. Ya. ¿A qué se debe? Esto va a indicar una deflexión intracelular del volumen con pérdidas de agua libre que exceden a la pérdida de sodio. Le puse el ejemplo hace rato que en una taza de tomar café, los cubitos de azúcar son como partículas de sodio. Entonces, en medio litro de agua, normalmente tienen que haber 145 cubitos de sodio, para ponerle un ejemplo. Entonces, esa agua, a veces el vaso está medio rajado o medio roto y va escapando agua. Entonces, al escapar agua, no va a haber 500 ml en el vaso, va a haber 250 y va a haber una sobreproducción de sodio. Va a haber en el vaso, va a haber más sodio que agua. Entonces, a veces estas hipernatremias le va diciendo que en la mayoría de los casos son dilucionales. ¿Por qué? Porque se va a escapar líquido a otro espacio y se va a ir manteniendo sodio en ese espacio pequeño, en la taza. Y la taza es el líquido extracelular, para ponerle por ejemplo, ¿no? Estos pacientes sí tienen más que todo marcada la alteración mental, van a presentar convulsiones, coma y debilidad muscular, ¿no? Si tiene poliuria, pensar una diabetes insipia. Los pacientes con diabetes insipia debutan con hiperglicemia, debutan con hipernatremia y son pacientes que están secos porque también hay un trastorno en la ADH y entonces este paciente no tiene líquido. Estos pacientes le corregimos, usted le va a llegar con hiperglicemia, le corrigen la glicemia con insulina, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, este paciente tiene que meterle líquido, ponerle una vía central, hacer correcciones rápidas con la vía central, porque a este paciente su PVC les ha puesto, si le mide, cuando le llega emergencia va a estar en 4, o sea, baja, va a haber muy poco líquido circulante en el espacio vascular. Entonces, este paciente hay que corregirle metiéndole líquido inicialmente, ¿no? Está asociado, como estábamos hablando, de pérdidas de agua, reducción de ingesta hídrica, excesiva ingesta de sodio, ¿no? Pérdida de agua, diarrea, vómito, sudoración, diuresis, diabetes insípida, que es lo que normalmente a veces es más marcada, reducción de ingesta hídrica, sed alterada y no accesibilidad al agua, ¿no? Los pacientes, a veces los prisioneros de guerra, a veces hacían estos estados de hipernatremia, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento inicial? Igual, controlar la enfermedad o patología de base que esté ocasionando este síndrome o que esté ocasionando esta complicación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a controlar? Con el déficit de agua, nivelar el déficit de agua, ver si la hipernatremia es aguda, vamos a corregir con agua, vamos a darnos 1 ml hora, si la hipernatremia es crónica, 0,5 ml hora. Ya normalmente esto lo vamos corrigiendo jugando con el volumen, con el líquido, para poder al paciente volverlo euvolémico. ¿Por qué? Porque estos pacientes están hipovolémicos, han perdido el líquido y tenemos que ir compensando el líquido. Pero nuevamente los manejamos con cargas rápidas, 300, 500 ml con carga rápida a través de una vía venosa central, ¿no? Bueno, eso en base a unas pocas pautas de lo que es hipernatremia e hiponatremia, ¿no? Ahora vamos a hablar de la hipocalemia, ¿no? La hipocalemia se refiere al potasio bajo y hemos hablado de hipocalemia en las anteriores clases cuando nos hablábamos de las complicaciones postoperatorias. La hipocalemia tiene una complicación en cirugía que se llega a producir el íleo metabólico, que quiere decir que el paciente, su intestino no se va a mover
por falta de potasio, ¿no? Y a veces esto se va a presentar en el postoperatorio inmediato. Perdón. Disculpe, el postoperatorio inmediato. Ya causa, va a haber fuga transcelular, pérdidas renales, gastrointestinales, una ingesta adecuada. También en cirugías largas, cirugías muy prolongadas, tenemos este estado de hipocalemia. Y la hipocalemia igual se va a dividir en leve, moderada y severa. Leve de 3.5 a 3, moderada de 3 a 2.5 y severa menor a 2.5. ¿Se dan cuenta? Normalmente varían de 0.5 miligramos los cuadros iniciales. Perdón, chicos. Está pesado el día. La hipocalemia, ¿no? Está asociado en pacientes con falla renal, pacientes que han tenido diuresis, un proceso de alcalosis metabólica, porque trata de compensarse esa alcalosis metabólica a través de la reposición de potasio y va instaurándose una hipocalemia, ¿no? Alteración del tubo renal, una cetoacidosis diabética. Habíamos visto que la hipernatremia se mostraba más que todo en la diabetes insípida. Y en la cetosis o la cetoacidosis diabética tenemos estatus de hipovolemia, ¿no? Los diuréticos, cuando damos furosemida, los pacientes a veces pierden potasio, por eso a veces a un paciente con edemas o cardíaco jugamos con la furosemida, jugamos con la espironolactona, que es un ahorrador de los canales de potasio, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo eso también con la medicación, ¿no? Está asociado con la hipomagnesemia, está presente en cuadros de vómitos, en pacientes cushingoides, también están presentes, ¿no? Pérdidas extrarrenales puede ser por diarrea, sudoración, aspiración de la sonda nasogástrica, que no dejamos que los nutrientes se vayan filtrando adecuadamente y al limpiar la sonda nasogástrica vamos extrayendo electrolitos, ¿no? Está asociada a episodios de hiperventilación, está asociada también a cuadros de malnutrición, alcoholismo y anorexia nerviosa. Ahora, ¿qué complicaciones nos puede llegar a presentar? O en la clínica nos puede llegar a presentar complicaciones cardíacas y complicaciones musculares. ¿Ya? Complicaciones cardíacas o complicaciones musculares. Las complicaciones cardíacas nos va a producir arritmia ventricular y supraventricular, alteración del sistema de conducción, en algunos casos bradicardia, una bradicardia sinusal, ¿no? Nos produce debilidad muscular, parálisis, parestesia. El hilio metabólico lo hemos visto mucho en cirugía. Este hilio metabólico va a estar asociado a dolor abdominal, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Ahora, enfermedades, el tratamiento, ya les he dicho inicialmente, tratar las enfermedades de base, retirada de las drogas tóxicas, corregir la hipomagnesemia, corregir la alcalosis acidosis y ver el ion intercelular, la exposición adecuada, recuerdo la función clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque si este paciente tiene una hipocalemia, no le podemos corregir todo inicialmente o corregirle de golpe. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a producir una parada cardíaca, porque vamos a llegar a producir una flebitis. Entonces tenemos que ser un poco más delicados, exquisitos con la corrección de potasio que con la corrección de sodio, ¿no? Cada vez que lo corrigamos, el paciente tiene que estar con una monitorización del electrocardiograma y no se puede hasta 10 miliquivalentes hora en pacientes sin comorbilidades no monitorizados. O sea, si ustedes le van a poner un suero periférico al paciente en la sala, más de 10 miliquivalentes hora no pueden corregirlo, ¿no? Si quieren hacer correcciones rápidas, además tiene que ser una vía venosa central, una vía de gran calibre, no de pequeño calibre, porque nos va a producir flebitis o nos puede llegar a producir paradas cardíacas, ¿no? Asociadas a las arritmias que te produce la corrección rápida de potasio. ¿Hay pacientes que han muerto por corrección rápida de potasio? Sí, hay pacientes que han muerto por corrección rápida de potasio en la sala. Nosotros lo hemos visto, llegamos al pase de turno y nos enteramos, ¿no? El residente o la enfermera lo pasa el potasio en bolo sin diluirlo y esos pacientes hacen paradas cardíacas. Bueno, estábamos viendo cambios en el electrocardiograma.
y se producen cambios en electrocardiograma. Normalmente las ondas T aplanadas en un 34, en un 35% de pacientes, unas ondas U en un 9% de pacientes, las arritmias en un 6% de pacientes, entonces sí llega a producir alteraciones cardíacas, ¿no? Está comprobado. Ya, la fórmula... Encuentro la fórmula. Bueno, hay fórmulas para calcularlo, ¿no? Y el potasio normalmente tenemos que calcularle el requerimiento diario, que es un miliequivalente kilo peso día. Y respecto a eso íbamos a ir trabajando con eso para corregir el potasio. Ya, acá no tengo la diapositiva de la fórmula. Se lo voy a ver para la próxima clase. Bueno, cuando hablamos de hipercalemia, es un paciente crítico que está obviamente asociado a la disfunción renal. Ya todo paciente con insuficiencia renal crónica va a tener hipercalemia. La hipercalemia es uno de los indicadores, es una indicación para que el paciente dialice. Una hipercalemia refractaria al tratamiento, el paciente va a dializar. Ya tenemos que ver que también hay una pseudohipercalemia en pacientes con leucocitosis o trombocitosis mayor a 600.000 plaquetas, ¿no? Otras causas pueden ser la hemólisis postflebotónica, ¿no? Hipercalemia leve mayor de 5.5, no nos olvidemos, ¿ya? Las causas, acidosis, hiperaldosteronismo, la medicación, a veces cuando damos mucho espironolactona, que son los ahorradores de potasio, cuando estos son unos diuréticos, inhibidores de la ECA, la succinilcolina, cuando tenemos pacientes quemados que hacen rhabdomiólisis o un daño a un paciente deportista que ha tenido mucha exigencia, hace un proceso de rhabdomiólisis y te puede llegar a producir una hipercalemia, ¿no? Los quemados está ligado con el proceso de la rhabdomiólisis porque hay una destrucción muscular y hay una liberación de potasio, ¿no? La hemólisis lo estábamos hablando. Ya, la hipercalemia nos va a producir un compromiso vital en el sistema cardíaco, neuropulmonar. Arriba nos produce bloqueos cardíacos, arritmia, reducción de la conducción y contracción, alteración del electrocardiograma y debilidad muscular, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues inicialmente todo el tratamiento es controlar la enfermedad de base o el cuadro que esté originando esta complicación, ¿no? Retirar las drogas tóxicas, limitar el aporte de potasio. Vamos a tener que corregir la acidosis. Estos pacientes, el paciente renal va a estar con acidosis metabólica refractaria al tratamiento, va a estar con hipercalemia refractaria al tratamiento. Entonces estos pacientes tenemos que ir corrigiendo las patologías u otras signos de sintomatología que vaya presentando la complicación inicial, ¿no? ¿Qué alteraciones electrocardiográficas tenemos? Aumento de amplitud de la onda T, ondas T picuda, prolongación del intervalo PR o QRS, más que todo, retraso en la conducción auriculoventricular, aplastamiento de las ondas T, una fibrilación ventricular, un episodio de asistolia. Ya, el tratamiento lo podemos ver. Inicialmente se puede dar calcio, bicarbonato, podemos dar insulina, salbutamol en las hipocalemias, que son a veces de emergencia. En las no de emergencia, podemos dar un diurético de asa, que estábamos hablando hace rato, o podemos darle furosemida, digamos. Si el paciente está con espironolactona toda su vida, no le han dado furosemida, bueno, a darle furosemida, ¿no? Sulfato sódico y algunos pacientes tienen indicación de hemodiálisis, ¿no? Cuando la hipocalemia no responde a las dos medicaciones previas, va a ir a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. Pero estos pacientes son hemodiálisis transitorias, ya si este paciente está asociado con una lesión o pérdida renal, va a ir más adelante a trasplante, ¿no? Porque ya el riñón no puede filtrar el potasio del asa de los túbulos contorneados distales y demás, ¿no? Bueno, para corregir el potasio, un equivalente por peso día, el potasio, el calcio, 7 equivalentes kilo peso día, magnesio, 0.5 equivalentes kilo peso día, ¿no?
Bueno, esta parte la vamos a hablar en la próxima clase, que son todas las soluciones. Queda pendiente hacer los ejercicios de las correcciones. Vamos a presentar 2, 3 ejercicios y vamos a hablar de todo lo que son los cristaloides y los coloides y la aplicación de líquidos y de líquidos intravasculares. No sé quiénes no dieron el examen en este grupo, creo que solo me escribió uno que fue, no me acuerdo el nombre, pero uno de sus compañeros nomás me escribió. Si solo es él, me escribió vía inbox, si solo es él, que me escriba para coordinar la hora del examen para mañana en la mañana. Ya la próxima clase vamos a hablar de todo lo restante de las soluciones y vamos a hacer ejercicios de hipocalemia para hacer la corrección. ¿Preguntas que tengan? Doctor, Sí, ¿me va a subir esta diapositiva para nosotros? sí, voy a subir todo. Todo. El anterior examen igual subí todo. Todo está en la carpeta que se dice archivo, está todo ahí. Estos son un poco de números, por eso en la próxima clase vamos a tratar de hacer 2, 3 ejercicios para que ustedes puedan ver cómo se hace o cómo llega un paciente, ustedes le piden el ionograma y cómo se ve un ionograma, ¿no? Para ver estas cosas. Pero lo que más tiene que aprender es sodio y potasio y luego las soluciones que vamos a ir hablando, ¿no? Que son soluciones cristaloides y coloides y diferenciarlas entre ellas y para qué sirve cada una de ellas. Bueno. Por favor, el que no haya podido dar su Doctor, examen, que me escriba vía inbox para coordinar el horario de mañana, ¿sí? doctor, en Ya, la pérdida doctor, de agua yo había ya una escribí sigla que en su yo no privado, doctor. entendí. ¿Perdón? Una pregunta, doctor, Sí, dime. sobre las clases prácticas, ¿cuándo van a empezar? La anterior clase que tuvimos le dije que posiblemente arranquemos en abril, nos liberen en el hospital. Si no nos liberan en el hospital, bueno, nos juntaremos en la universidad donde yo llevaré casos clínicos armados, que es lo que máximo que puedo llevar porque no me puedo llevar al paciente, o algún video que tengamos en entrevista médica, que lo hacía con los anteriores grupos todo por la plataforma, y lo haremos allí en la universidad. Igual el Ya, material muchas gracias. igual el material que llevemos a la universidad lo vamos a subir igual a la plataforma. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Ya tomó la lista, doctor? No, no hay necesidad. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, en la pérdida de agua había Perdón. una sigla que yo no entendí. Se pierde por orina y había una sigla que yo no entendí, no sé qué es. En la pérdida de agua. Por Por la hormona orina antidiurética, por era la ADH. PSL, parece. PSLS, una cosa A ver, lo así. vuelvo a revisar, el slide y la próxima clase lo discutimos, no hay ningún problema. Y te lo vuelvo a explicar si en esa parte no entendieron. Cuando haya lo Y que es estoy por, explicando y no entiendan, me lo preguntan, no tengan pena de cortarla el aula y bueno, y lo discutimos. ¿Les parece? si la pérdida de agua se da por la orina, por sudor, hormona antidiurética y ese PSLS, que yo no sé qué es. Había en la diapositiva ahí Hay un atrás. síndrome de la paratormona que yo no lo tengo ahorita en mente, que también está relacionado con la pérdida de tiresis, con la pérdida de líquido electrolito. Pero igual lo volvemos a llevar la próxima clase, lo voy a anotar para recalcarlo. Todos, les vuelvo a pedir disculpas otra vez por la demora, porque no estaba previsto que demore tanto, así que bueno, la próxima clase estaré puntual con ustedes. Las notas, una vez que sus compañeros den el parcial mañana, que no será igual al que ustedes dieron, las vamos a subir. Ya, otra cosa más, creo que ustedes cuando está el cuestionario o el formulario en la plataforma lo pueden ver. Ya nos lo habilitaron así los de sistemas, veremos cómo se puede modificar eso, ¿no? Porque me salía ese día editando tal alumno, luego editando tal alumno, ¿no? Por eso igual lo borré los formularios, pero igual ya me había descargado la lista de los en Excel de los que yo habían dado.
Bueno, si no hay nada más, nos vemos la otra semana. Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta chicos. luego, Cuídense, chao, chao. cuídense. Gracias, Protéjanse. doctor. Chao, Chao, chao. chao. Ustedes.